puerta abierta está. Obviamente no sé exactamente cómo está el tema de los tiempos y todo eso. Nunca se trató de eso, así que no lo sé. Veremos. Hoy no creo que sea un día para pensar en todas esas cosas. Aquí están los números de Fidalgo: 6 títulos con el conjunto del América, 28 años, nacido el 9 de abril de 1997 y va al Betis de Sevilla. Lo mismo, exactamente lo mismo, Desiree, buenas noches, respondía Fidalgo cuando lo entrevistamos en el mes de mayo pasado. Fuimos John Sutcliffe, Fernando Tirado y un servidor a entrevistarlo, y exactamente la misma respuesta de mayo es la que da el día de hoy con respecto a que no quiere pensar en la selección mexicana. Aunque ahora faltan poco más de 4 meses para que arranque el Campeonato Mundial. Qué gusto saludarlos, un placer estar en la mesa. A ver, es prudente, creo que las respuestas en ocasiones queremos tirabuzón para que den una declaración importante, y él es prudente porque ha sido así siempre muy correcto. El tema de la selección mexicana ya es elegible, se cumple el tiempo, el lapso, pero sobre todo también pensando en qué va a querer el Vasco Aguirre, si es parte de lo que él considera como una pieza importante para la selección mexicana. Que él sea elegible, bueno, es un punto y una asignatura que ya hace check. Cumple los 5 años de residencia, es un jugador que en su club, en América, fue muy determinante. Algunos americanistas dirán, bueno, hay asegúnes, ¿no?, como altibajos, pero me parece que Fidalgo cumple un sueño personal. Lo decía en la mesa fuera del aire. No sé si es el timing o el tiempo perfecto, porque el América está en esa crisis o en esa revolución, no crisis, revolución, en cambiar todo. Pero en lo futbolístico me parece que tal vez esperarse un poco más, él hubiera perdido una oportunidad personal para seguir su carrera ahora que lo quiere hacer en Europa de nuevo. Claro, ahora cada quien, Paco, responde como quiere, según su sentir, según su forma de pensar, pero ¿no cabría demostrar más entusiasmo, más ganas de jugar el Campeonato Mundial? Sí, buenas noches. ¿Y de estar cerca de la selección mexicana? Posiblemente, un gusto estar aquí con ustedes, buenas noches. Sí, pero me parece auténtico, me parece... Sí. Un tipo frontal, desde que llegó, entregado, profesional, llegó a México, se adaptó rápido, triunfó en América, creo que deja una huella en su paso por el fútbol mexicano en América. Y en el tema de la selección, yo sí creo que ahora pasa a segundo término. Entiendo esa parte de... Tengo la ilusión de jugar el Mundial. Quiero estar ahí a como de lugar. Sí, pero yo creo que no estaba preparado para eso. Él iba para hablar, para agradecer y para hablar de su despedida y de que ya iba a dejar al América. No creo que le falte interés por jugar con la selección, pero tampoco sé si Javier hoy lo tome en cuenta por el momento que vive. No es la mejor versión de Fidalgo. De estos futbolistas, muchos más bienvenidos al fútbol mexicano. Sí, llegó... Nadie lo conocía y triunfó en el fútbol mexicano. Solari lo trae, ¿no? Solari lo hizo muy bien, es un jugador muy comprometido, con mucha dinámica, con mucha capacidad, con mucho talento, a tal punto que pudiera ser convocado a la selección mexicana de fútbol. Yo se hubiera esperado quizá un poquito más de entusiasmo con respecto a jugar un campeonato mundial, porque sigue saliéndose un poquito por la tangente, prefiere no entrarle al tema de la selección mexicana y del campeonato del mundo, pero falta muy poco tiempo. Ahora, Roberto, cuando en un fútbol donde hay mucha rotación, donde los jugadores cambian muchas veces de camiseta, llama la atención que un jugador como él sí se identificó con la causa, sí se volvió un referente del conjunto de América en los últimos años. Así es, buenas noches. 9 torneos, creo, ¿no? Juega 9 torneos, sí. Que es de esta brillante etapa del América, que para mi gusto viene desde Solari, aunque la coronó con títulos Jardine, pero Solari, Ortiz y Jardine han dirigido un América durante 9 torneos, creo que este sería el 10º en ese lapso, con un fútbol de muy alto nivel, ¿no? Y Fidalgo ha sido una pieza importantísima para el América en ese esquema, gran recuperador, distribuidor de balones, que sabe jugar con soltura, esa tersura para transitar de trabajo defensivo al ofensivo la tenía el América gracias a Fidalgo, que después se adelantó un poco y empezó a enriquecer también el ataque, la generación de juego. Es cierto, este arranque de torneo tal vez ha sido lo menos convincente en su etapa con el América, ¿no? Sí está lejos de su mejor versión. Y además fuera de la cancha también, sus declaraciones, su sensatez, queda ahí en la memoria lo que declara después de que se equivoca contra Chivas, una expulsión que le cuesta una final, que se queden en esas semifinales contra Chivas, y ahí está la autocrítica, y después de eso ganó 3 títulos y contribuyó muchísimo a que los ganara el América. Yo pienso que él, y ahí es subjetivo, él y Cendejas para mí han sido las dos
piezas más importantes de esta brillante etapa del América. Claro, un jugador súper importante, Ricardo. ¿Cómo interpretar lo que pasó esta semana en el América? Se va Aguirre, se va San Maximán, se va Fidalgo, cambian de puesto a Diego Ramírez, ha sido una semana turbulenta. Tú que conoces la entraña de la dirección deportiva y de la presidencia de un equipo de fútbol, ¿qué lectura le das a lo que ha pasado esta semana que desemboca en este adiós de Fidalgo? Sí, se me hace muy raro, buenas noches a todos, que haya sido ya empezado el torneo, fecha 4, y no quizá en la parte final del anterior o incluso en la pausa, que no fue muy grande, por cierto. Cambios estructurales prácticamente en todas las líneas, ¿no? Un directivo, se habla mucho del auxiliar de Jardine, vamos a esperar Paulo Víctor. qué sucede. Y decíamos en un momento determinado los jugadores intocables, ¿no? Ahí está el plantel, pues no, ya son 3 bajas muy importantes, me parece. No tiene nada que ver cómo abrimos el programa con lo de Maximán. No quiero ni hablar de Maximán porque no tienen comparación. Fidalgo, un profesional dentro y fuera de la cancha, un jugador que le preguntas, oye, los Pumas, y te da toda la alineación y te dice cómo juegan y quién es quién, o de cualquier rival, preparado en todos los partidos. Después dentro de la cancha, entrega total para defender, siempre partía como contención, pero siempre llegaba al área. Un jugador que se expresa muy bien y te analiza cualquier partido, increíble, la verdad que se vaya, qué pena, ojalá que vengan más jugadores como este. Del tema de Javier Aguirre, me queda muy claro que esto ya está muy platicado. Yo creo, es un punto de vista nada más, que ya está hablado con Javier Aguirre, se va a ir al Betis, pero sí va a jugar con la selección nacional. Yo creo que no tiene nada que ver si está acá o está allá, seguramente habrá un seguimiento, pero yo creo que él querrá jugar un mundial. Creo que tiene mucho más que hacer con la selección mexicana que con la española, no tengo la menor duda si es que lo convocan allá. Pero yo creo que va a estar, yo creo que ya se platicó con Javier Aguirre y en ese tema yo creo que está tranquilo ya. Después, en el fútbol mexicano, deja un legado extraordinario dentro y fuera de la cancha de congruencia y de coherencia. Totalmente. Echó raíces en el conjunto del América, se solidificó, se afianzó en el América, un jugador referencial del América de los últimos tiempos. Ahora, ¿ustedes creen que sube de nivel futbolístico al irse a España? A ver, por ahí va, complementar lo que dice Ricardo Peláez. Llega con Manuel Pellegrini, ¿no? Al Betis. No sé si tenga cabida en la media cancha ahí con el Betis, porque está jugadores importantes como por ejemplo Pablo Forlans, que es un jugador que pisa más el área, que le faltaría un poquito al tema de Fidalgo crecer y evolucionar en esa posición. ¿Por qué lo veo así? Permeando esa información a la selección mexicana para ser considerado, tendría que ser un jugador más completo, primero en la media cancha para ser sólido y después proponer hacia adelante. Y lista la comparativa con este jugador que incluso ganaron hoy contra el Valencia 2-1. Está Anthony, por supuesto, y está De Osa, también un jugador que lo conocíamos en Monterrey. No sé si te puedo decir que sube el escalafón para él retarse de manera personal, porque no es fortuito que lo hayan tomado, porque es un gran jugador, te sabe la lectura de todo, está integrado en lo que es su carrera profesional, sí. Pero para esto necesitamos que demuestre esa evolución, porque no quiero que sea una ficha más para la selección mexicana, porque de ser así, prefiero un mexicano natural, no naturalizado. A lo que voy es que tendría que ser un jugador que haga realmente una diferencia y que necesite la selección mexicana. Claro, ¿qué tanto más exigente es la Liga Española en comparación con la mexicana? Mucho más. En el caso de Fidalgo, sí llegó a estar en un momento, en su mejor versión, en donde no me hubiera extrañado que lo llamara el Betis. Hoy sí me llamó la atención que fuera para allá, porque esta es la versión más baja. Más discreta, sí. En lo futbolístico, en lo físico, la lesión de la rodilla, que no es que lo busquen para darle patadas ahí, es que ya no le da para recuperarse para el siguiente partido. Y lo vimos en el cierre del torneo anterior y lo vemos en el inicio de este torneo. Le cuesta, no tiene, y es un jugador que depende mucho de su estado físico. Su tipo de juego depende mucho de que esté bien físicamente. Hoy no está bien físicamente. Hoy me parece que no tiene cabida en el cuadro titular de Betis. O sea que es un equipo que juega muy bien y que tiene jugadores de muchísima calidad en esa zona. No creo que Fidalgo llegue a jugar de titular. Entonces, no, es un paso adelante, es un salto de calidad. Sí es muy arriesgado, pero bueno, de la Liga Mexicana a ir a jugar al Betis en España, creo que para él, su crecimiento profesional, ahí está. Pero no creo que eso sea el boleto automático para la Copa del Mundo. Correcto. Al contrario. Contrario. Exacto. Hay un factor que se nos está olvidando y que es tan importante como lo futbolístico, que es la familia.
seguramente su esposa, no sé, sus hijos, su familia, sus padres allá, porque vi una foto de sus padres también, la cercanía, el tanto tiempo fuera, a lo mejor quiere regresar un poco también en el plano familiar, sabiendo que en lo futbolístico está muy bien, deja un legado extraordinario en un gran equipo y las puertas abiertas en el fútbol mexicano, que es muy importante, claro. Y se regresa a su patria, correcto, a jugar allá, a lucir. No olvidemos que no salió del Madrid, salió del Castilla, ¿no? Entonces, hoy tiene la oportunidad de jugar en primera división del fútbol español y darse a conocer como una posibilidad para, claro, subir. Y respaldando lo que dices, Ricardo, yo tuve la oportunidad de platicar con él también fuera del aire y me dio la impresión de que es el prototipo del futbolista integral, que no únicamente en la cancha rinde, sino que también le funciona la cabeza, la tiene bien amueblada y está conectado con su profesión, se porta bien, ningún escándalo. La verdad es que un jugador ejemplar que ha venido al fútbol mexicano. Ahora, suponiendo, Roberto, que le vaya muy bien en el Betis y que pronto sea titular, en caso de que así ocurra, ¿en lugar de quién en una cintura del equipo mexicano donde están jugadores como Lira, como Edson, como Marcel, como Mora? En lugar de cualquiera de ellos o peleando con cualquiera de ellos, pero en este momento no lo veo yo como titular, ¿eh? No lo veo como para decir, ahí está Fidalgo y es mejor que lo que está haciendo Marcel. ¿No te lo imaginas como titular con la selección en el Mundial? En este momento no. Hace 6 meses te hubiera dicho, bueno, está haciendo lo que nadie más hace. En este momento no. Sigue siendo material de selección. Sí. Y podrá pero crecer no como allá. Titular. Podrá crecer porque va a una liga superior. No creo que a un mejor equipo, ¿eh? Y eso me gustó de Fidalgo, que entendió lo que era el América muy pronto. Y él les dirá ya, oye, no, el América, no saben lo que es el América en México o en gran zona. O sea, es mucho más el América acá que el Betis allá, pero entendiendo que el Betis está en un escaparate mucho más importante, en una mucho mejor liga, que eso sí, y la pelea que menciona Paco con los demás, y como dice Paco también, y lo da a entender Ricardo, más jugadores de esos. Pues decimos, no, es que falló en esto, lo otro, pudo haber hecho más, o pudo haber... No, pero entonces, ¿qué futbolistas queremos en México? Si no agradeces que venga un extranjero de ese nivel, dentro y fuera de la cancha, entonces no critiques a los bultos que vienen mayoritariamente, ¿no? Claro. Ahora, hay que reconocer a jugadores de ese tamaño, de esa calidad, que se entregó a tal grado, entrega profesionalismo a carta cabal y buen juego, claro. buen sin fútbol, duda. Que hizo crecer también el fútbol del América. Porque este compromiso con esa institución, que es la del América, no lo tuvo Anselmi, no lo tuvo Gago, no lo está teniendo San Maximán, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nada. Otra de las cualidades que tiene dos ejemplos, este buen porque jugador. parecería que no lo ves en el once inicial. Es que una selección no es el once inicial, es que son 25. Sí, de acuerdo. Te pongo 2 ejemplos. El Cabrito Arellano en el 98 no pintaba para nada en la tribuna todos los partidos y termina siendo un jugador vital. El Piojo Herrera no quería a Ochoa, ya estaba Moisés Muñoz, Corona y el Tala. Y vamos a Europa, platica con él y termina como titular con una actuación extraordinaria. Y lo mismo para Guardado. Entonces son jugadores, en una selección tienes que tener un poco de todo. Insisto, el volante más defensivo, el volante más ofensivo, el lateral que marca mejor, el que se proyecta mejor, un poco de todo para los diferentes escenarios que se presentan. Con una particularidad, Ricardo. Hidalgo tiene cabida. Con una particularidad, ese Cabrito Arellano hacía cosas que ningún otro futbolista de la selección hacía. Hoy lo que te aporta Fidalgo, sí hay otros jugadores que te lo pueden hacer. Sí, es un volante un poquito más ofensivo. Sí. Entonces sí creo que hoy no está dentro de esos jugadores que te puede marcar diferencia en la selección, que de eso se requiere. Pero ya vimos su techo, o sea, sí podría estar. Pero no sé si le... Bueno, hoy no está bien. No sé si le alcance en 5 meses para volver a estar en su mejor versión. Sobre todo las lesiones, porque el tema de la rodilla. Dentro de la honestidad que él declaró respecto a sus rótulas, bipartitas, ¿no? Y creo que a partir de ahí le pegaban bastante y después se entrenaba con rodilleras. Otro ejemplo de un mediocampista, el caso del rumor de Obed Vargas con el Atlético de Madrid, que posiblemente puede llegar a una liga similar, por supuesto, en un equipo a lo mejor con más calibre que el Betis, y es la misma posición que puede ser parte de la selección mexicana. Si está la competencia ahí, me parece extraordinario, que es bueno para que haya futbolistas mexicanos que representen bien a México. Ahora, cuando yo preguntaba por la titularidad, es porque entiendo que hay un poco de todo, que puede ser suplente, que sí es elegible y puede estar en el universo de jugadores y en la convocatoria, pero yo creo que sobre todo por su condición de naturalizado, quizá tendría que aspirar a ser determinante. ¿No crees? También.
Pues sí, bueno, eso de salida yo preferiría que jugara con Yo también, mexicanos, claro. mexicanos nacidos y formados. Por supuesto, porque el otro es taparle el ojo al macho. Más allá de lo que diga la Constitución. Pero cada caso es distinto. Lo de Ciña en su momento, que llegó de 18, 19 Sí, años, sí, sí. y se hizo futbolista profesional y de Enorme ese nivel calidad. acá. Fidalgo en gran parte también llega como un jugador promisorio. Allá hay un acierto de Solari indudable, pero cuando llegó no decíamos qué figurón vino a la América. Sí. Y se fue ganando su puesto y fue creciendo desarrollándose. en su juego. Pero yo sí esperaría que ya que vas a recurrir a naturalizados, pues sea alguien que no hay nadie Que sea titular. que haga esto, que no hay nadie que se Entrada. acerque a hacer esto. Pero está el caso de Berterame. A Berterame no lo está contemplando como titular tampoco. Berterame probablemente Como vaya al tercer Mundial centro como delantero. tercer centro Oye, delantero. nada más una cosa, Beto, perdón. Claro. Van a pasar los años y dentro de 25, 30 años, aquel América tricampeón, Claro. ¿se acuerdan? Donde jugaba este muchacho. Totalmente de acuerdo. O sea, él va a ser uno de los 2 o 3 referentes, a lo mejor no sé si el Tala, no sé quién, el Tala, el portero Malagón. no sé, Cendejas. pero Cendejas, pero de uno, o sea, que van a decir, aquel equipo donde jugaba Fidalgo, que fue tricampeón, este cuate con el profesionalismo y lo que deja como legado, y aparte las puertas abiertas, insisto, que es muy importante el fútbol. Quiero alguien que hable mal de Fidalgo, alguien que diga algo que se quedó corto en esto, es un jugador profesional 100%. Totalmente de acuerdo. Y cuando dices que no quieres hablar de San Maximán, pues ya con eso estás diciendo mucho sobre lo que Mucha diferencia. ha dejado de hacer un jugador que empezó como pues explosivo, tribunero, pero que se está yendo muy pronto. Ya habrá oportunidad de platicar más de San Maximán. El Guadalajara por lo pronto sigue viento en popa, Paco, en el torneo. Sigue siendo un equipo ganador, un equipo invicto, un equipo líder, un equipo que se está convirtiendo ya cada vez más en una realidad que en una promesa. El Guadalajara está haciendo las cosas realmente muy bien en este torneo. Muy buen partido, una gran transmisión con Roberto, Ricardo, con Jesús Humberto López y César Caballero. Me gustó mucho el partido, me gustó mucho lo que vi de la Hormiga González, de Joao Pedro, mucho tema de la actualidad del arbitraje, ya lo platicaremos con Lalo, porque se implementó este tema de la tecnología aplicada en la posición adelantada en el offside, que sigue dejando polémicas y sigue dejando muchas dudas, pero en general, muy buena entrada, en general me gustó. Quizás el horario no tanto, porque es difícil a esa hora, en ese estadio, detectar bien, ubicar bien a los futbolistas, pero me gustó mucho y Chivas deja muy en claro que va por todo. Más allá de que en la liguilla quizás no cuente con todos el grueso del plantel, pero estas Chivas son de veras. En una institución, Desi, donde ha habido mucha rotación de entrenadores, se ha cambiado de entrenadores, ahora se apuesta por la continuidad, que me parece un acierto de Milito, de Gabriel Milito, y el Guadalajara tiene un estilo definido, tiene velocidad, tiene frescura, tiene variantes, es una realidad interesante en este torneo. Totalmente, recordemos en aquella declaración que él decía, aquí no quiero caritas. Y a partir de ahí ser muy contundente, y eso me gusta porque ha sido un entrenador que no ha vendido a vender humo, básicamente, y se ha puesto a trabajar. Y los futbolistas le creen. Cuando tú tienes un entrenador, y me costó mucho y lo viví, tú escuchas al entrenador firmemente, a verlo a los ojos, y lo ves con le crees completamente, y siento que los futbolistas así le creen a Milito y juegan fantástico porque cree en sus características, cree en la confianza, lo responsabiliza y se ve en un partido. Ahora, el calendario, no me importa que dicen que es a modo, que fue fácil, hay que jugar los partidos, así es el torneo. Este San Luis se le complicó un poco porque parecía que en la estrategia, con los goles de Joao Pedro y lo que es el congestionamiento en la media cancha, Chivas se vio un poco abrumado, supo retener con la intención de quedarse con ese marcador y batalló un poco. Solamente veo eso, pero es parte del crecimiento de las jornadas 1, 2, 3, 4 y 5. Quiero ver después, cuando sean equipos más estratégicos, más importantes, qué tanta solidez tiene Chivas. Y creo que lo tiene, pero lo quiero ver en acción. ¿Sabes qué decir? Hablando estrictamente de lo futbolístico, tiene tiene armas muy interesantes, porque juega con una línea de 3 y Romo y Aguirre se desprenden y te hacen goles en jugada. No estoy hablando en pelota parada, como Romo peinó aquella y la metió. No, estoy hablando en jugada. Y de repente se queda un contención Gobea y se va a Brian Gutiérrez a sumarse con Efraín y Alvarado y te aparecen 4 o 5 en el área. De acuerdo. La Hormiga González de repente lo ves barriéndose en el área, despejando una pelota cuando el equipo lo están atacando. O sea, tiene muchas variantes la incorporación. Lo que hace
este muchacho Aguirre con Richie Ledesma. Richie Ledesma parece carrilero, pero realmente es un volante extremo porque Alvarado se cierra como segunda punta. Tiene muchas armas, el equipo se ve mejor. Ayer, una de las críticas que hacemos en la transmisión, este es otro Guadalajara, pues se tiró atrás, metió 2 contenciones, pero qué bueno que puedas jugar de diferentes formas, defender una ventaja también es muy válido en el fútbol, o tratar de incrementarla cuando vas perdiendo. Yo veo un Guadalajara que está jugando ya de diferentes formas y lo está haciendo bien, porque aparte va ganando y va ganando confianza con los puntos. Por supuesto. Ha ganado con todo merecimiento los 4 partidos, eso es incuestionable, ¿no? Es líder, pero porque ha superado a cada uno de sus adversarios, a unos más, a otros menos. Pero sería como que muy aventurado decir es el equipo que en México mejor juega actualmente. Ella es, bueno, es que el Toluca se pone a jugar y los Tigres y con sus altibajos Cruz Azul, América y Monterrey cuando se le ocurra, bueno, hay un potencial distinto. Pero yo sí diría que claramente las Chivas en este momento son el equipo que más funciona como tal. Correcto. En ningún otro equipo ves esa labor colectiva. Es que aquí no sabías quién iba a entrar, quién iba a regresar, quién iba a cerrar. Son 10 futbolistas de cancha excelentemente organizados, muy bien trabajados por Milito. Totalmente. Nomás terminó con 2 puntas y con 2 contenciones. O sea, ¿cuándo habíamos visto eso? Jugó Marín con Sepúlveda arriba y después metió a Gobea con el Oso para conservar una ventaja y jugando con 2 puntas para incrementarlo. O sea, son novedades que pues le van a servir en el futuro. Que hace no mucho tiempo Jardine lo hacía muy bien con el América, versatilidad táctica. Ahora, es la segunda vez, Paco, que el Guadalajara llega a la fecha 5 de un torneo corto con marca perfecta. Sí. Esto, aunque dice Milito que es anecdótico el liderato, pues habla claramente de lo que está ocurriendo con Chivas en el terreno de juego. Sí, es un indicativo. Me parece, es una... No es coincidencia, porque ese equipo que también consiguió 4 victorias consecutivas fue con José Luis Real. José Luis Real, si mal no recuerdo, lo llevó a una final de Copa Libertadores. Si mal no recuerdo. ¿En la que estaba el Bofo? Marco Fabián, posiblemente también el Bofo. Y ese equipo jugaba muy bien. Con Milito juega muy bien. Después los resultados no los conoces. Es muy difícil que tú digas, este equipo va a quedar campeón, muy difícil. Pero juega muy bien. Se defiende muy bien. Y esa flexibilidad táctica que le permite muchas variantes en ataque, por más que digan es un equipo predecible y tú sabes a lo que juega Chivas, no, porque te pueden atacar por las bandas, por dentro, manejan bien la pelota parada, el juego aéreo, tienen jugadores comprometidos, lleva un equipo muy comprometido. ¿Sabes? Muy comprometido. Sí. ¿Sabes que también, Paco? Que no es un buen arranque circunstancial. No, arrancó muy bien. Es una inercia. Jugando muy bien. La tendencia que tenían del torneo anterior, claro, cuando dicen, pero es que no le ha ganado a ningún equipo importante, que eso lo dejo de lado. Claro. Sí, pero el torneo anterior, en la última fecha o penúltima fecha, le pasó por encima al Monterrey. Exacto. Y también le ganó al América. Y con Cruz Azul tuvo un partido. Debió ganar. Altamente competitivo y debió haber ganado. Entonces, no. Ahora, falta mucho, claro que falta mucho. Pero el propio Milito te lo dice. Sí. O sea, no es echar campanas al vuelo, es decir, vamos con paso firme, pero vamos bien. Esto viene desde la mitad del torneo anterior y las 4 fechas de este torneo. Sí, no es casual. Exacto. O sea, ves un sustento y una tendencia ascendente. Ya de algunas si fueran 4 partidos, bueno, espérate que se acomoden los demás y a ver qué pasa y qué pasa, estar motivadas las Chivas. No, es que yo veo 4 partidos de ahora y 9 de los anteriores. Correcto. De ellos hay 7 en los que no perdieron y los 2 contra Cruz Azul, el ida y vuelta que... Incluso él pudo eliminar al Cruz Azul. Claro, pero en ese lapso de 13 partidos, así es. Él ha sido un equipo muy consistente, brillante en su juego por momentos y con una tendencia... ganador. No es que quiera cambiar. Dura, eso sí. No cambio de tema para seguir con Chivas, pero lo de Joao Pedro, ahí te lo encargo, porque tienes a 3 centrales, casi 2 contenciones, poco tiempo, poco espacio entre 5 o 6, y la vuelve a hacer. Buen punto. O sea, la vuelve a hacer 2 veces ayer, o sea, con 2 goles importantes en momentos importantes, 1 contra 3, porque estás diciendo tenía 2 puntas, no, sales la Moncha atrás de él, que es un gran jugador, gran jugador el francés. Y este cuate, de verdad, es un gran centro delantero. Sí. Vamos a ir a una pausa. A ver si no se va. Sí. Le hubiera venido bien al América antes de la última este racha de Chivas, si me permiten, fue en el 2010, 8 partidos consecutivos. Correcto. Marco Fabián, estaba Medina. Entre otros, ciertamente. Hablaremos con Lalo Bricio al volver, el cual el Curro tuvo que aguantar vara y protestas y manoteos de los jugadores. El Curro. Como Curro Romero. Estuvo tan malo el juego que estuvo bueno. Al final se puso bueno. Al final, mira, Le decía minuto yo 88. a Paco y a Desi que
Qué bajo nivel, Ricardo, qué bajo nivel Porque de fútbol. es el ascenso-descenso, así de sencillo. Si estuvieran peleando algo abajo, te aseguro que estarían Totalmente. ya no digas arriba. Qué estancamiento, qué aburrición. ¿Cómo les va? Bienvenidos Qué poca precisión a lo largo del partido y un espectáculo, francamente, que deja mucho que desear en esta liga. Y tradúcelo en los esta noche. aficionados que quisieran apoyar a su equipo para que ascienda, o para que no descienda, o para que sea campeón. Claro. No lo puede suceder. Y luego los jugadores, ¿a qué aspiras? Pues a tener una buena actuación, a ver si te busca otro equipo, un equipo de mayor o de logros deportivos, en fin, son Situación muchos que temas. se agudiza, Ricardo, con el Mazatlán, ¿no? Todavía peor. Imagina. Un equipo sin ninguna ilusión. Son casos distintos. El Querétaro creo que hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Se están esforzando ahí. Mazatlán, bueno, está abandonado, Santos Laguna también. El caso del Pachuca sí llama la atención el partido de hoy porque se supone que es un equipo con otras pretensiones y con un plantel como para así aspirar a pelear, beneficiándose también de lo que te facilita el sistema de competencia, ¿no? Sí, sobre todo con un Rondón, por ejemplo, que termina sin gravitar demasiado y saliendo en la recta final de este partido que termina 0-0 allá en Querétaro. Vamos al semáforo de Eduardo Bricio. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Pues teníamos el bar de los vectores y no nos gusta. Ahora tenemos este bar con una nueva tecnología, el Genius, y tampoco nos gusta, ¿no? Es muy importante destacar que es una tecnología de punta en que hay 28 cámaras y que analiza 29 puntos anatómicos del fútbol y que es muy precisa. Ahora, lo que es impreciso, que a mí no me gusta tanto, es la reconstrucción 3D, pero la reconstrucción 3D se da minuto y medio después de que ya se tomó una decisión. O sea que el software y la tecnología ayudan a tomar una decisión muy acertada y después viene la tecnología 3D que no es tan de mi agrado porque no es tan pulcra. Vamos a ver este gol que metió la Hormiga que desató mucha polémica, sobre todo porque la toma es diagonal y no está tan clara. Hay quien dice, no, es que sí está adelantado. Atención, aquí el que manda es el balón. Hay que comparar el balón con la Hormiga. No hay defensores ya, no cuentan los defensores. Y aquí la tecnología demuestra que no está más cerca de la línea de meta contraria que el balón, igual que esta fotografía que está muy bien afinada, ¿no? Entonces, todo el mundo a ojo de buen cubero dice, es que estaba adelantado. La tecnología demuestra que no estaba adelantado y seguimos teniendo dudas. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? La ¿no? tecnología, no la foto. La tecnología. La tecnología demuestra que estaba adelantado. Porque la toma es pavorosa. La reconstrucción 3D no es tan satisfactoria como a mí me gustaría. Atención, el árbitro asistente, Ibrahim Martínez, dio gol. ¿Sí? Dio gol, o sea, tuvo una portería de Apache. Este es hijo de un asistente que en mis épocas éramos del mismo curso, José Guadalupe Martínez. Le mandamos un abrazo de tal palo, tal astilla. Un aplauso para la decisión tomada por el asistente, que fue avalada por la tecnología. Perdón, Lalo, dio gol, pero no corrió al medio campo. No tiene que correr hasta el medio campo, nada más con que dé gol y dé unos pasos. En mis tiempos sí tienes que correr al medio campo, ahora ya no, simplemente das gol y ya te quedas ahí flotando. No tienes que ir al medio campo, ¿sí? Vámonos, siguiendo con la cuestión de la tecnología, con lo ámbar. Vamos a ver por qué está dudoso, esta jugada está dudosa, es un gol que le anulan al San Luis. ¿Por qué está dudoso? Porque en el momento del toque hay una comparación, hay dos jugadores de Cruz Azul, uno que es Aguirre y otro que es Romo. Entonces la comparación se hace con Aguirre, pero a todos nos queda la duda que si estaba Romo habilitándolo. Entonces por eso lo ponemos en el ámbar. Aquí le falta claridad a la comisión de árbitros de explicar, a ver señores, la tecnología nos mostró una imagen 3D en que se está comparando con Aguirre y todos decimos, ¿y Romo, apá? ¿Por qué no me lo compararon con Romo? Entonces que nos expliquen cómo funciona el VAR realmente y que no queden estas dudas. Comparado con Aguirre, tenía el hombro adelantado y el hombro sí es punible. El brazo no es punible, ¿por qué? Porque no puedes meter un gol con el brazo, pero el hombro sí es punible porque no puedes meter un gol con el hombro. Entonces, cualquier parte del cuerpo con la que puedas anotar un gol que esté adelantado en relación al penúltimo defensor es sancionable. Entonces, si el penúltimo hombre era Aguirre, estuvo muy bien. Si el penúltimo hombre era Romo, estuvo mal. Entonces, ¿cómo vamos a saber por qué no lo compararon con Romo? Esa es la cuestión. A mí me parece un poquito quisquilloso porque dices que es precisa la tecnología y un minuto y medio después el 3D. Sí. Si es precisa, no hay comparativa porque no hay en ningún momento la comparación con Romo. Por eso lo más cercano es Aguirre y es el hombre el que está adelantado de Joao Pedro. Para mí creo que hay que tenerle pues certeza a la tecnología.
Entiendo que tienen que ampliar más la toma para disipar esa duda, pero ni siquiera entra porque es precisa la tecnología. Sí, la tecnología es precisa. Si la compararon con Aguirre, es lo que no sabemos contra quién lo compararon. Por eso lo ponemos en el ámbar. Si no lo teníamos en el rojo, si estuviéramos seguros qué pasó, o lo tendríamos en el verde. Por eso está en el ámbar. Por eso estoy planteando la duda. ¿Contra quién lo compararon? ¿Sí? Ahora, si lo compararon con Aguirre, es precisa que estaba adelantado con el hombro. Correcto. Pero no sabemos si lo compararon con Romo. Es lo que me gustaría que explicara la comisión de árbitros. Ya no hay audios del VAR. Dijeron que iban a sacar unos videos explicativos, no han sacado nada. Y entonces cuando surge la duda, ¿contra quién están comparando? ¿Cómo es que funciona esta nueva tecnología? Lalo, por eso pero tenemos que tener más información para tomar una decisión. Lalo, ¿no debería el sistema ya, esta tecnología, automáticamente, con las tomas que tiene, decir, contemplo a todos los jugadores? Y aquí me aparece, según esta tecnología, que Romo de los defensores está más adelante que Aguirre. ¿No debería Así ser debería así? de ser. Y segundo, ¿tú crees que esta tecnología, con lo poco que hemos visto, es la misma que se usa en Europa? ¿Es igualmente confiable que cuando en Europa dicen es fuera de juego o no es fuera de juego? Bueno, mira, la que se utiliza en Europa, bueno, la que se va a utilizar en el Mundial es distinta porque el balón tiene un chip y aquí no hay un chip. Sí. ¿Sí? Es similar a la que se utilizaba en la Liga Premier anteriormente, pero ya la Liga Premier tiene uno nuevo, ya va un paso adelante, todavía no tiene chip el balón, pero va un paso adelante, en que es una red en la que hay muchísimos puntos anatómicos, muchísimos, no solamente 30 puntos. Ahora, la cuestión es que es precisa la tecnología. La imagen 3D que proyecta, para mi gusto, deja mucho que desear, pero no sabemos cómo funciona, contra quién se está comparando. Es el punto de referencia, sí. Los puntos de referencia no sabemos cómo los toma. Ahora, la tecnología sí es súper precisa, la tecnología sí lo es, la imagen 3D deja un poco de que desear. Digo, con todo respeto, me encanta tu sección porque es... Sí, señores, damas y caballeros, bienvenidos, porque hoy no es un día cualquiera, hoy es uno de esos días que marcan época. Uno de esos días que separan a los equipos grandes de los equipos que se conforman. Y sí, lo digo sin miedo, hoy el América vuelve a demostrar por qué es el América. Porque aquí no se vive de recuerdos, porque aquí no se idolatra la mediocridad, porque aquí el que no rinde se va, se llame como se llame, pese a quien le pese. Y que lloren los que tengan que llorar, porque ya los escucho, ya los veo. En redes sociales, ya los leo diciendo ay, cómo se atreven, ay, se les va el alma del equipo, ay, el América se equivoca, y no, señores. El América no se equivoca cuando toma decisiones fuertes, el América no se equivoca cuando corta de raíz lo que ya no da más. El América no se equivoca cuando entiende que los ciclos se terminan y que aquí la exigencia es diaria, no por un torneo, no por una racha, sino por historia, por obligación. Hoy se fue Álvaro Fidalgo, y sí, claro que se fue un jugador querido por muchos, claro que hubo lágrimas, claro que hubo aplausos, claro que hubo nostalgia, pero también hay que tener memoria, hay que tener análisis, hay que tener carácter para decir las cosas como son. Fidalgo fue un buen jugador, nadie dice lo contrario, fue profesional, entregado, cumplidor, pero no fue el crack que algunos quisieron vendernos. No fue ese mediocampista dominante que cambiara partidos importantes, no fue ese 8 que marcara diferencia en finales, en liguillas, en clásicos decisivos. Y no pasa nada por decirlo, porque decir la verdad no es traicionar. Traicionar es mentirle a la gente, traicionar es inflar realidades que no existen, traicionar es confundir cariño con rendimiento. Aquí en el América el cariño se agradece, pero el rendimiento se exige, y cuando el rendimiento baja, cuando el techo ya se alcanzó, cuando el jugador ya dio lo que tenía que dar. Lo más sano para todos es cerrar el ciclo viejo, porque esto no va solo de Fidalgo, esto va de un mensaje claro, directo, contundente. En el América no hay intocables, ni ídolos recientes, ni refuerzos caros, ni nombres rimbombantes. Aquí el que no esté alineado con la exigencia, con la presión, con la responsabilidad de portar este escudo, simplemente no puede quedarse. Y luego está el tema de Alain Saint-Maximin, un tema mucho más delicado, un tema que va más allá del fútbol. Un tema que toca fibras sensibles porque cuando se habla de racismo, cuando se habla de ataques a la familia, cuando se habla de hijos, ahí no hay debate futbolístico que valga más que la dignidad humana. Y eso hay que decirlo fuerte y claro, nadie, absolutamente nadie, debería pasar por algo así ahora. Dicho eso, también hay que decir la verdad completa. Porque una cosa no cancela la otra. Saint-Maximin llegó como una bomba mediática, como una apuesta enorme, como una inversión millonaria, y su rendimiento fue irregular, intermitente, a cuentagotas. Destellos, sí, momentos, sí, pero continuidad, no. Y en un equipo como el América, los destellos no alcanzan, aquí se necesitan constancias.
Aquí se necesitan jugadores que aparezcan cuando el partido quema, cuando el estadio pesa, cuando la camiseta exige, y entonces se juntaron las dos cosas, el tema personal, el tema familiar, el tema emocional y el tema deportivo. Y cuando eso pasa, cuando un jugador ya no está cómodo, cuando ya no está feliz, cuando ya no está enfocado al 100%, por más talento que tenga, por más millones que haya costado, lo mejor es cortar por lo sano. Porque obligar a alguien a quedarse nunca ha sido la solución, ni en el fútbol ni en la vida. Y aquí es donde muchos no entienden al América, porque el América no es un club sentimental. El América es un club pragmático, ganador, frío cuando tiene que serlo. Aquí no se toman decisiones para quedar bien, aquí se toman decisiones para competir, para ganar, para corregir el rumbo cuando algo no está funcionando. Y por eso hablamos de revolución. Y no es una palabra exagerada, no es marketing, no es humo. Es una revolución real, una sacudida interna, un golpe en la mesa que dice hasta aquí, que dice esto no alcanza. ¿Qué dice o se suben todos al barco o el barco sigue sin ustedes? Porque mientras otros equipos se conforman con clasificar, mientras otros equipos celebran empates, mientras otros equipos justifican fracasos, en el América el estándar es otro y ese estándar incomoda, molesta, provoca odio. Genera antiamericanismo, porque es más fácil odiar al que exige que mirarse al espejo y aceptar la mediocridad propia. Y entonces el dueño aparece, y entonces el mensaje baja, y entonces la directiva actúa. Y entonces el cuerpo técnico se fortalece, y entonces los jugadores entienden que aquí no hay margen para relajarse. Y eso, aunque a muchos no les guste, es lo que mantiene al América arriba, es lo que explica porque siempre está ahí, porque siempre compite, porque siempre genera conversación. Porque siempre es el centro del fútbol mexicano. Y el partido contra Necaxa fue solo una muestra, no una consagración, no una final, no un título, pero sí una señal. Una señal de que el equipo entendió el mensaje, de que hay jugadores que quieren asumir el rol, de que hay otros que aprovechan la oportunidad cuando la presión cambia, cuando el contexto se modifica. Cuando el camino se despeja, Brian Rodríguez, por ejemplo, un jugador que muchos cuestionaron, que muchos dudaron, hoy aparece, hoy desequilibra, hoy marca diferencia. Dávila, en la posición correcta, con confianza, con libertad, demuestra que no todo es blanco o negro, que a veces el contexto lo cambia todo. Y eso también es responsabilidad del técnico. Del planteamiento, de la lectura de grupo, pero ojo, porque esto apenas empieza. No se ha ganado nada. No hay que vender espejitos. El América no puede caer en la autocomplacencia. No puede pensar que, con una victoria ya todo está resuelto. Porque ahí es donde sequen los proyectos, ahí es donde se pierde el rumbo, ahí es donde la exigencia se diluye. La revolución no es un partido, la revolución es sostener la exigencia todos los días, en cada entrenamiento, en cada decisión, en cada alineación. Y eso es lo que va a definir si este movimiento fue el correcto, o si se queda solo en discurso. Mientras tanto, del otro lado, las Chivas ganan, sí, arrancan bien, sí, pero la historia es larga. El torneo es traicionero, y ya sabemos cómo termina muchas veces la película. Aquí no se trata de arranques, se trata de cierres, se trata de liguillas, se trata de finales, se trata de levantar trofeos. Y por eso el América no espera, no se duerme. No se conforma. Por eso corta, por eso cambia, por eso incomoda. ¿Por qué? Aquí el miedo no es equivocarse, el miedo es no hacer nada. Y hoy el América hizo algo. Grande, fuerte, polémico. Como siempre. Y eso es justamente lo que muchos no terminan de comprender, porque el América no vive del aplauso fácil ni de la aprobación ajena, el América vive de la presión constante. De la obligación permanente de ser mejor que ayer, y por eso cada decisión se magnifica, por eso cada salida duele, por eso cada llegada se analiza con lupa, porque este club no puede darse el lujo de equivocarse 2 veces seguidas. Hoy algunos dicen que el América se desarma, que pierde talento, que se debilita, pero esa lectura es superficial. Esa lectura es de quien ve nombres y no procesos, de quien ve camisetas y no funcionamiento, de quien se queda con la nostalgia y no con la proyección. El América no se desarma, el América se reconfigura, se reajusta, se reinventa, como lo ha hecho a lo largo de su historia cada vez que fue necesario. Porque si algo ha demostrado este club es que sabe cuándo apretar el botón de reinicio, sabe cuándo soltar lastre, sabe cuándo sacrificar popularidad por competitividad. Y eso no lo hacen todos, eso solo lo hacen los que tienen claro quiénes son y hacia dónde van. Y aquí es donde entra el tema de la exigencia interna. De ese mensaje que baja desde arriba y que no necesita ser dicho en público porque se siente en el ambiente, porque se respira en el vestidor, porque se nota en las decisiones. Cuando el dueño se aparece, cuando la directiva actúa, cuando el técnico respalda. Cuando los jugadores entienden que nadie está a salvo si baja el nivel. Ahí pasan 2 cosas, o te elevas o te vas.
y no es crueldad, es competencia. El fútbol profesional no es un acto de caridad, es un negocio, es un espectáculo, es una industria donde el rendimiento manda, y el América, más que ningún otro club en este país, está obligado a entenderlo así porque su historia, su peso mediático, su afición y su contexto no le permiten otra cosa. Por eso hoy el discurso es claro, se acabaron los pretextos, se acabaron las medias tintas, se acabaron los ya casi. Los estamos en proceso, los el próximo torneo. Aquí el próximo partido es el más importante, aquí el error se paga caro, aquí la paciencia es mínima porque así lo exige el escudo, y claro, esto genera ruido, genera polémica. Genera divisiones incluso dentro del americanismo porque no todos entienden la exigencia de la misma manera. Hay quien prefiere el romanticismo, hay quien se aferra a los jugadores, hay quien confunde identificación con permanencia. Pero el América no puede tomar decisiones emocionales. Porque las decisiones emocionales se pagan con fracasos deportivos. Hoy, se habla de que ya llegó un reemplazo, de que ya hay otro perfil, de que ya hay otro estilo, y eso es parte de la evolución. El fútbol cambia, las dinámicas cambian. Los roles cambian. El 8 de hoy no es el 8 de hace 20 años. El extremo de hoy no es el de antes. El 9 ya no vive solo del área. Y el América tiene que adaptarse a eso sin perder su esencia. Y la esencia del América no es un nombre propio, es una mentalidad. Es salir a ganar en cualquier cancha, es no especular, es no esconderse. Es asumir el protagonismo aunque eso implique quedar expuesto. Es jugar con presión, es convivir con el odio. Es aceptar que cuando ganas eres soberbio y cuando pierdes eres un desastre. Es vivir en el extremo constante, por eso el mensaje también va hacia los que se quedan, para los que hoy siguen en el plantel. Esto es una advertencia y una oportunidad. Advertencia de que nadie está cómodo, de que nadie tiene el puesto asegurado, de que el nivel se revisa todos los días. Y oportunidad porque el que levante la mano, el que responda, el que asuma el rol puede consolidarse, puede crecer, puede convertirse en ese jugador que marque época. Y eso se vio en el partido, se vio en la actitud, se vio en la intensidad, se vio en el deseo de demostrar que el equipo no depende de un solo nombre, de una sola figura. Se vio que hay hambre, que hay orgullo, que hay ganas de reivindicación. Y eso, en un vestidor golpeado, no es poca cosa ahora, tampoco hay que caer en la exageración contraria. Un partido no borra dudas, un triunfo no garantiza títulos. Una buena actuación no asegura regularidad. El reto del América no es ganar un sábado por la noche, es sostener un nivel alto durante todo el torneo, es llegar fuerte a la liguilla. Es competir cuando los márgenes se achican y los errores se castigan el doble. Y ahí es donde veremos si esta revolución fue real o solo un sacudón momentáneo, porque el verdadero examen viene después, cuando la presión aprieta, cuando las lesiones aparecen, cuando los resultados no acompañan, cuando el calendario se complica. Ahí se ve quién está hecho para el América y quién no. Mientras tanto, el ruido externo se gira. Se giran los análisis, las críticas, los memes, las burlas, las teorías conspirativas. Se giran diciendo que el América favorece a unos, que perjudica a otros, que compra árbitros, que manipula todo. Porque así es este juego, porque así es este entorno, porque al América se le juzga con otra vara. Y lejos de molestarle, el América se alimenta de eso. Se alimenta del odio, del morbo, de la conversación constante. Porque ser indiferente es peor, porque desaparecer del radar es el verdadero fracaso. Y el América nunca desaparece. El América siempre está ahí, incomodando, provocando, obligando a los demás a hablar de él. Por eso hoy no se pide paciencia, se pide compromiso. No se pide comprensión, se pide rendimiento. No se pide tiempo, se pide resultados. Y el que no lo entienda, el que no lo soporte, el que no lo asuma, simplemente no pertenece a este lugar, y así, con polémica, con decisiones fuertes, con heridas abiertas. El América sigue su camino, un camino que no promete tranquilidad, que no promete aplausos unánimes, pero que sí promete coherencia con su historia, porque este club no nació para caerle bien a todos, nació para ganar. Y en ese intento ha construido su identidad. Esto apenas comienza. El torneo es largo. Las pruebas serán duras. Las críticas no se detendrán, pero el mensaje ya está enviado. La revolución empezó. Y el que no está listo para vivir bajo esta presión, mejor que se haga a un lado, porque la América no espera a nadie. Y es ahí donde el verdadero debate comienza. Porque cuando un club como el América toma decisiones así de drásticas, así de visibles, así de incómodas, no solo está moviendo piezas dentro del campo, también está moviendo narrativas. Está obligando a todos a posicionarse, a opinar, a elegir bando. Y eso, aunque a muchos les cueste aceptarlo, también es parte del juego, porque el fútbol moderno no se juega solo con la pelota, se juega con discurso, con percepción, con control del entorno.
Y el América lo sabe, siempre lo ha sabido. Por eso no es casualidad que cada movimiento suyo genere un terremoto mediático, por eso no es casualidad que cada salida se convierta en tendencia. Por eso no es casualidad que cada victoria o derrota se analice como si fuera un juicio final. Hoy el mensaje hacia afuera es tan importante como el mensaje hacia adentro. Hacia afuera se dice, aquí no hay miedo, aquí no hay apego. Aquí no hay nostalgia que valga más que el proyecto. Hacia adentro se dice, si quieres estar aquí, tienes que estar preparado para vivir bajo la lupa, para convivir con la crítica. Para asumir que cada error se amplifica y cada acierto apenas se celebra. Y eso no es para cualquiera. Muchos jugadores sueñan con llegar a la América. Pero pocos entienden lo que realmente significa quedarse, porque llegar es fácil comparado con sostenerse. Porque ponerse la camiseta es una cosa y defenderla todos los fines de semana es otra muy distinta, y eso es algo que este club no negocia. Por eso, cuando se habla de salidas, no se habla de fracasos individuales, se habla de decisiones estructurales. Se habla de ajustar perfiles, de redefinir roles, de limpiar el camino para nuevas dinámicas. Se habla de entender que el fútbol es cíclico y que aferrarse al pasado es la forma más rápida de perder el futuro. Y claro, habrá quien diga que el América se equivoca, que deja ir talento, que no tiene paciencia, pero esos mismos son los que luego reclaman cuando no se gana, los que exigen títulos inmediatos, los que no toleran procesos largos. El América vive en esa contradicción permanente. Y aún así tiene que decidir, aún así tiene que avanzar, porque quedarse quieto no es una opción, porque en este entorno, el que no se mueve, se queda atrás. Y el América, por historia, por presupuesto, por exigencia, no puede permitirse quedarse atrás. Tiene que arriesgar, tiene que apostar. Tiene que equivocarse incluso, pero siempre. Desde la acción, nunca desde la inercia. Y ahí entra la figura del técnico, fortalecido, respaldado, consciente de que ahora la responsabilidad es mayor. Porque cuando el club te da poder, cuando te da voz, cuando te da margen para decidir, también te exige resultados. No hay escudos eternos. No hay contratos que protejan del fracaso. Aquí el crédito se renueva partido a partido. Y el vestidor lo sabe. Sabe que este no es un momento cualquiera, sabe que hay ojos encima, sabe que cada entrenamiento cuenta, que cada actitud suma o resta. Porque en un proceso de reconstrucción, el detalle se vuelve clave, el que se relaja queda expuesto, el que responde se gana un lugar. Y así, poco a poco, el equipo empieza a mostrar otra cara, no perfecta, no terminada, pero sí más intensa, más directa, más consciente de lo que se está jugando. Porque cuando hay sacudidas, cuando hay rupturas, el grupo se redefine. Algunos crecen. Otros se esconden, otros simplemente no resisten. Y eso también es parte de la revolución. No solo se trata de los que se van, se trata de los que se quedan y de cómo asumen ese nuevo escenario. Se trata de liderazgo, de personalidad, de carácter. Se trata de quien da un paso al frente cuando el contexto aprieta. Y mientras tanto, el calendario sigue, los partidos llegan, las comparaciones aparecen. Otros equipos ganan, otros pierden. Otros ilusionan en febrero y sequen en abril. El fútbol mexicano es así, cambiante, traicionero, impredecible. Pero hay algo que no cambia, el América siempre está obligado a competir hasta el final. Por eso no hay margen para celebrar demasiado pronto ni para dramatizar en exceso. Cada jornada es una prueba. Más, cada rival es un obstáculo distinto. Cada escenario exige una respuesta específica. Y ahí es donde se verá si esta reconfiguración tiene sustancia o si se queda solo en intención. Pero algo es seguro, el mensaje ya está dado. El América no va a esperar a que las cosas se acomoden solas. No va a rezar para que el talento aparezca. No va a confiar en que el tiempo cure todo. Va a intervenir, va a ajustar. Va a incomodar. Y eso, aunque duela, aunque genere ruido, aunque provoque debate, es coherente con su historia. Porque este club nunca fue cómodo, nunca fue discreto, nunca fue silencioso. Siempre fue exagerado, polémico. Intenso siempre fue América. Y mientras haya gente hablando, criticando, odiando, analizando, el América seguirá siendo lo que es, el centro de todo. El equipo que divide opiniones, que genera pasiones, que obliga a tomar postura. El equipo que no pasa desapercibido, la revolución sigue, no ha terminado. Apenas está tomando forma. Y los próximos capítulos serán los que definan si esta sacudida se convierte en un nuevo ciclo ganador o en una lección más. Pero una cosa es clara, el América no se va a traicionar a sí mismo por miedo a equivocarse. Porque aquí, equivocarse intentando ganar siempre será